Para poder leer apropiadamente y comprender esta literatura, necesitamos comprender de qué trata el libro, o sea, cuál es el género literario, y de esto ya hemos hablado, así que cualquier persona que nos visita por primera vez, si no sabe lo que es el midrash, el género midrash, en esta ocasión histórico narrativo, pues le recomendamos que vaya a la primera sección de esta clase, al primer vídeo, y ahí se informará. En lo que respecta al concepto de histórico, 3 razones por las que debemos de analizar esta literatura como histórica. Lo primero es que, claro, tiene una historia de composición, o sea, los autores se basaron ya sea en tradiciones o en fuentes orales disponibles para compartir, para compilar su historia, las obras de Yehoshua y de sus primeros discípulos. En segundo lugar, podemos percibir estos documentos como históricos porque las narrativas se sitúan en un contexto histórico específico. En esta ocasión, estamos hablando de el Israel del primer siglo, durante la ocupación romana, o sea, la Judea romana del primer siglo de la era común. Por ende, para leer estas narrativas, debemos de adentrarnos en el mundo en el que fueron escritos estos documentos. En tercer lugar, estas narrativas han de ser percibidas como históricas y así comprendidas porque los autores pretendieron transmitir información históricamente precisas. Esto lo afirma, por ejemplo, explícitamente el autor del el libro llamado Juan, en el capítulo llamado 21, en el formato que conocemos, ¿no? En el presente, Juan 21, cuando dice que este discípulo es el que da testimonio de estas cosas que han sido escritas. En otras palabras, existe un personaje histórico que testifica sobre lo escrito en dicho documento, pero también lo podemos apreciar, o sea, el contexto histórico, el sentido histórico, la información histórica en el libro atribuido a Lucas, en el primer capítulo, versículo 1, cuando pues el autor deja saber sin lugar a dudas de que su intención es escribir una historia, y dice: ya muchos han tratado de poner en orden la historia respecto a Josué, de las cosas que entre nosotros han sido ciertas o han sido vívidas. Repito, el autor está transmitiendo al lector o a los lectores que en efecto lo que está transmitiendo en una historia. Pero por supuesto, si el contexto es midrash narrativo, entonces por supuesto los hechos históricos allí narrados están acompañados de una interpretación de los mismos a la luz del Tanaj. No podemos dejar a un lado, cuando leemos estos documentos, la realidad de que el autor se presenta al mismo como un intérprete de los eventos históricos. Y como ya hemos dicho, es usual que en estos midrashim los autores amplíen la información a través de una reconstrucción de las escenas o a través de una amplificación de las palabras. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de revelar el sentido que el autor le quiere dar al texto. Por ende, hay que saber, hay que conocer el Tanaj para poder comprender estos textos. También, para saber cómo leer estas narrativas, hay que tener presente quiénes son los destinatarios. Bien, existe un consenso casi unánime en el presente respecto a estos documentos que se conocen popularmente como los evangelios o los 4 evangelios. Y este consenso dice que fueron escritos principalmente para discípulos, o sea, para personas que ya concebían a Josué como el Mesías. Es evidente que para comprenderlos adecuadamente, un discípulo de Josué es alguien que tiene conocimiento del Tanaj. Por esta razón es que en los escritos en cuestión, los llamados 4 evangelios, se menciona el Tanaj una y otra vez. Se hacen citas bíblicas y se sobreentiende de que, claro, el receptor ha de comprender lo que es el Tanaj. Pero ninguno de los autores, y esto es lo curioso, ninguno de los autores
identifica específicamente quiénes son los destinatarios. Aunque claro, hay una excepción, ustedes saben, en estos dos tratados llamados primero Lucas y luego Hechos de los Emisarios, hay una excepción. En dichos tratados figura inicialmente el nombre de Teófilos en el encabezado de las obras, de ambas obras. Lo curioso es que sí, figura el nombre Teófilos, a quien se dedica el libro, pero Teófilos viene a ser como el mecenas que patrocinó el escrito. Así pues, Teófilos tampoco es, digamos, un destinatario exclusivo del documento. O sea, que el autor de el libro llamado Lucas y el libro llamado Hechos seguramente esperaba que su obra fuese leída por otras personas, aparte de Teófilos, que repito, simplemente el mecenas. Por otra parte, durante el último siglo se ha propuesto la idea de que cada autor de estas cuatro narrativas realizó el texto para una comunidad específica. O sea, que cada autor pertenecía a una comunidad que era diferente a las demás y en razón a ello existen las diferencias entre las cuatro narrativas. Cada autor tuvo como fin abordar las necesidades de una comunidad en particular. Por ejemplo, la razón por la que el autor de Marcos hace tanto énfasis en los sufrimientos de Josué en comparación a los otros documentos se debe a que el autor o la comunidad a la que el documento fue dirigido se encontraba precisamente en un periodo de persecución y el autor quiso enfatizar en la persecución que tuvo Josué y de cierta manera pues animar a la comunidad de los discípulos que se encontraban siendo perseguidos por Nerón. Esa es la propuesta que se hace. Y por ejemplo, siguiendo la misma línea de pensamiento en que los documentos, estas narrativas fueron realizadas en razón de las circunstancias por las que estaban pasando ciertas comunidades en particular, pues ya dijimos respecto a Marcos. Ahora respecto a Mateo, se dice que el autor dirigió su escrito a una comunidad que estaba experimentando pues fricciones o divergencias o dificultades o confrontamientos con una comunidad, digamos, judía tradicional en la tierra posiblemente de Israel. Y por lo tanto leemos en el libro de Mateo esta oración muy particular que es única de Mateo, no aparece en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, donde dice, por ejemplo, no deseen ser llamados rabanim, no deseen ser llamados rabinos. Uno es vuestro rabino y por lo tanto es un reflejo de conflictos con el naciente judaísmo rabínico post templo, o sea, después del año 70, vamos a decir, en el año 80, donde se propone la idea de que fue escrito el libro de Mateo. Y por esa razón es que también se propone la idea de que en el libro de Mateo aparece reflejado diferentes aspectos halágicos y aparentemente es un contraste entre el rabino Josué de Nazaret, sus discípulos, que no deben ser llamados rabinos, y la contraparte, o sea, los personajes en oposición son, por ejemplo, en el año 70 u 80, Yohanan ben Zakkai, que es un rabino, de hecho, de Galilea, es un contemporáneo con Josué. Y lo curioso es que en el año 70 aproximadamente se registra en la Mishnah que comienza a identificar a sus discípulos como rabinos. Por ejemplo, seguramente han oído hablar de Josué ben Hananiah, Eliezer ben Hircanus, entre el resto de los discípulos principales de Yohanan ben Zakkai. Yohanan ben Zakkai, siendo el rabino, identifica por primera vez en la historia rabínica a sus discípulos como rabinos. Así que este es, digamos, el trasfondo histórico rabínico que se toma en consideración para categorizar
el libro llamado Mateo, en algún contexto, digamos, histórico, en alguna época. Dentro de este marco, pues los estudiosos pues buscan interpretar pasajes para reconstruir la situación comunitaria en la que surgieron. O sea, con estos dos ejemplos que les he compartido, lo que busco presentarles es que esta perspectiva que analiza el contexto histórico, lo que afirma es que las cuatro narrativas nos dicen más sobre las preocupaciones de las comunidades más que sobre la vida de Josué. O sea, si Mateo menciona discusiones rabínicas, entonces supone esta crítica, este análisis, que el autor de Mateo estuvo relacionado con la comunidad rabínica de Jerusalén. Si el autor de Marcos hace mucho énfasis en los sufrimientos de Josué, implica que estuvo esa comunidad sufriendo las persecuciones de la época de Nerón. Por supuesto que esta perspectiva que les estoy compartiendo ha sido cuestionada. De hecho, yo la cuestiono también. Como les decía, estos es del último siglo aproximadamente y han surgido diferentes críticas al respecto. Y algunos estudiosos argumentan que las cuatro narrativas no fueron escritas para comunidades o en razón de las experiencias por las que estaban pasando las comunidades de forma aisladas. O sea, no es que Marcos escribió en razón de lo que estaba experimentando la comunidad en Roma, o que Mateo escribió debido a las experiencias que estaba pasando la comunidad en Jerusalén. Se debe entender que los escritos, los llamados evangelios, fueron realizados y destinados a un público más amplio y no específicamente a una comunidad. Y repito, con esto yo estoy de acuerdo. Prueba de esto que les estoy diciendo es la significativa comunicación y los frecuentes viajes entre las comunidades de los discípulos de Josué que se observa en por ejemplo, las cartas de Saúl de Tarso y tal como lo menciona el libro de los Hechos de los Emisarios. Existía una conexión, viajes de diferentes emisarios interactuando en diferentes comunidades. Así que no existía una sola comunidad, digamos, en Roma, experimentando una realidad muy diferente a la que experimentaba Jerusalén. No, había comunicación entre todas las comunidades. Así que los escritos fueron realizados considerando, yo creo que, realidades pluralistas. Las comunidades de los discípulos de Josué en el primer siglo no creo que se percibían a ellas mismas como aisladas, sino que se percibían ellas mismas, yo creo que como redes de comunidades dispersas por toda la región del Mediterráneo, pero por supuesto interrelacionadas. De hecho, lo vemos en el capítulo 15 del libro de Hechos, cómo las comunidades diaspóricas dependen no solamente de lo que Saúl y Bernabé transmitan como voceros del mensaje de Josué, sino que dependen de lo que los discípulos directamente de Josué en Jerusalén puedan vertir al respecto de las tradiciones o las instituciones halágicas. Así que estando la sede en Jerusalén, no nos ha de extrañar de que la realidad por la que estaba pasando la comunidad de Jerusalén también imperara en el resto de las comunidades. Así que en este contexto es, yo creo que improbable que un autor de una de las cuatro narrativas o uno de los cuatro evangelios escribiera y dirigiera su narrativa a una sola comunidad. No lo creo. Probablemente la verdad se encuentre, yo creo que en un punto intermedio entre estas dos propuestas que he dicho anteriormente. O sea, los autores eran, sin duda, miembros de comunidades individuales, por supuesto. Quizás alguno vivía en Jerusalén, no sé, quizás otro en Cesarea, otro en Roma. Es posible. Y naturalmente escribieron teniendo presente las necesidades, las inquietudes de sus propias realidades locales, pero aún así
los autores creo que tuvieron presente una audiencia más amplia y esperando, por supuesto, que sus narrativas se copiaran por otras comunidades, fuera copiado y posiblemente ampliado. Y creo que esta es la hipótesis, esto dibuja o presenta la hipótesis de que primero escribió Marcos, ¿cierto? Luego el autor de Mateo tomó el libro de Marcos, lo amplió y luego Lucas, el autor del libro de Lucas, tomó en consideración Marcos y Mateo y vertió su propia visión del documento. Quizás este análisis apoya esta tesis. Así que